Sí, ya está grabando, papi. Está grabando la nube. Ok. Quiere decir que ya después nos genera un link y se puede volver a reusar. Sí. Listo, suegrita. Si quiere leer, no lo escuchamos. Creo que está en mute. Y la suegrita de seguro ya estaba lee. Lucas 11. Sí, está en mute. Yeah. Déjenme le bajo un poquito porque nos toca el 14. Este nos toca. Del 14 al 23. Eso. Del 14. Entonces estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas del conocimiento, los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quien los echa, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Leo estos tres yo rapidito. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Listo. Listo. Entonces, venimos desde el día de ayer, ¿verdad? Estudiando sobre la hermosa oración, el modelo de oración que el Señor nos dejó, que es pues, el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro estudiábamos ayer algunas cosas referentes al Padre Nuestro y cómo el Padre Nuestro es ese modelo celestial y es el ejemplo magnífico que el Señor Jesús nos ha dejado para poder nosotros comunicarnos con Dios. Y hablamos de los elementos que encontramos en el Padre Nuestro. Como el Señor primeramente le da la gloria a su Padre, todas las cosas, y inmediatamente después de eso le pide que su voluntad se cumpla en el cielo como en la tierra y en su vida. Y después de eso, el Señor pide por sus necesidades. Eso el Señor pide perdón y hablábamos de que Él no necesitaba ser perdonado porque Él no tenía pecado, sino que estaba orando corporalmente, estaba orando en nombre de toda la iglesia, de todos los creyentes. Y toda la oración, de hecho, el Señor la hace en plural. Nosotros tenemos esa autoridad también de orar como un grupo, orar y presentarnos delante de Dios como grupo cuando somos uno, cuando tenemos una unidad en una petición o en una necesidad, nos presentamos juntos delante de Dios a poner esa necesidad delante de Él. Y de esa manera es que el Señor dirigió esa oración. Y posteriormente, después de pedir
por pedir perdón por las ofensas, de igual manera perdonar al mismo tiempo a los ofensores, y hablamos que eso es un requisito para ser perdonado. El Señor inmediatamente pedía que si fuera posible, ¿verdad?, se fuera librado del mal, ¿verdad?, protegido de las tentaciones del enemigo y de los ataques y de los dardos del enemigo. Y eso es lo que habíamos estudiado ayer, y también el Señor mostraba 2 ejemplos de cómo la relación con nuestro Padre Celestial es aún más grande que la relación con nuestro posible mejor amigo y aún nuestro Padre terrenal, porque el Señor es aún más bueno que nuestro mejor amigo y con nuestro Padre, porque el Señor está listo para abrirnos la puerta cuando tocamos, para hacernos encontrar lo que buscamos, ¿verdad? Y ver lo que necesitamos. Y la señal que aprendíamos ayer, la razón y en qué podemos nosotros confiar que el Señor Jesús nos ha dado todo y nos provee todo cuanto necesitamos, aún nuestras oraciones, siempre y cuando pedimos conforme a su voluntad, es la prueba de que nos ha dado el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ha puesto al Espíritu Santo que viva en nosotros, que nos redarguya de pecado, que nos instruya, que nos ayude a cambiar nuestra vida, que nos ayude a tomar mejores decisiones, que nos enseñe y nos permita conocer de Dios, porque no podemos conocer de Dios ni estar en comunión con Dios, ni estar en paz con Dios, sino es a través de Jesucristo y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Y en ese contexto empezamos hoy, el verso 14, es lo que vamos a estudiar hoy, una casa dividida contra sí misma. Si gustan, acompáñenme, vamos a orar. Amado Señor Dios Todopoderoso, primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que si estamos, Señor, en esta noche hablando tu palabra, Señor, aprendiendo tu palabra, conociendo más de ti, es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu se manifieste en nuestra vida, Señor. Podamos conocerte más, aprender más de ti, Señor. Sobre todo aprender, Señor, y ser conscientes de que alrededor de nosotros, Señor, hay una guerra, Señor, que se está luchando, Señor, constantemente por la humanidad, Señor. Y en esa guerra, Señor, nosotros, Padre Celestial, primero hemos sido cautivos, Señor, y después de conocerte ahora hemos sido libertados, Señor. Y ahora de que hemos sido libertados, Señor, hemos sido reclutados, Señor, para pelear esa guerra en tu santo nombre, Padre Celestial. Y por eso venimos delante de ti esta noche aprendiendo y buscándote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos en el verso 14, dice el verso 14 que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, ¿verdad? Hasta hoy, de lo que hemos estudiado desde el libro de Juan para acá, y estos 11 capítulos de Lucas, ya no es nada novedoso que el Señor Jesús le haga guerra a Satanás y a sus súbditos, ¿no? Ya lo hemos visto constantemente. El Señor Jesús, una de sus misiones era hacer retroceder al diablo y quitarle poder, el terreno a Satanás, ¿verdad? Haciendo llegar el reino de Dios a la tierra. Y cuando el Señor Jesús empujaba el reino de Dios y avanzaba el reino de Dios en la vida de una persona, la vida de esta persona cambiaba, ¿verdad? Las personas que eran enfermas eran sanas, las personas que estaban bajo control o opresión demoníaca eran libres, eran libertos. Hablábamos de que cuando uno está bajo opresión demoníaca, uno es un esclavo, ¿verdad? Y el Señor viene y le hace libre. Y básicamente eso es lo que estaba pasando acá en el verso 14. En este caso, Juan no pone mucho énfasis en el milagro que el Señor hace, sino en la reacción hacia el milagro. Hay muchas reacciones al avance del reino, ¿verdad? Pueden haber diferentes reacciones en las personas, y en este caso vamos a revisar qué es lo que pasa, qué es lo que genera este milagro en este grupo de personas que estaban presenciando el milagro que el Señor estaba haciendo, sanando la vida y cambiando la vida de esta persona. Dice el verso 14 que él estaba echando fuera el demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. La gente se sorprendió de ver que el Señor había hecho este milagro. Y a pesar de ver esta manifestación,
y de ver a esta persona que estaba Allá deben haber. sana, algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea que este nombre, Belcebú, es una composición de diferentes nombres de dioses paganos. Parece que el dios de Acrón era parecido el nombre al dios de Acrón, y el Beel era parecido también al nombre de Baal. Parece ser que en la palabra de Dios no se habla más de Belcebú. Entonces no podemos confirmar que es una entidad o no, ¿verdad? Sin embargo, los judíos y las personas judías de la época pudiera ser que este nombre era un sinónimo a Satanás, ¿verdad? Que sabemos, según nos lo ha dicho Jesús, que él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y está sobre este mundo y utiliza a sus espíritus para poner a las personas en sujeción y en esclavitud. Entonces las personas decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, al ver el milagro, decían, para tentarle, le pedían señal del cielo. Vamos a ver aquí. ¿Por qué las personas pudieran llegar a la conclusión de que por el poder de Satanás él está sacando fuera los demonios? Por rechazo, por incredulidad sobre todo. Definitivamente, la incredulidad tiene un peso ahí. Y recordemos que hemos hecho ya la diferencia hasta el día de hoy entre la incredulidad y una duda genuina. Cuando usted tiene una duda genuina, ¿verdad? Una duda que usted quiere que el Señor le ayude a resolver, el Señor esperar. También veíamos que basado en esto de la incredulidad, una persona le pedía al Señor que le sanara a su, que en este caso era Jairo, y le dice, ¿puedes hacer algo por él? Y el Señor le contesta, si puedes. Al que tiene fe, todo es posible. Y Jairo entiende ese mensaje y dice, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a tener fe. Entonces, definitivamente la incredulidad es un obstáculo, porque el incrédulo ya tomó una decisión, ¿verdad? El incrédulo no es incrédulo porque no cree, sino que es incrédulo porque no le interesa creer, porque ya rechazó el mensaje, y no es que esté pensando, no es que esté confundido, no es que esté revisando los hechos honestamente, sino que por el contrario, él simplemente ya desechó lo que se está viendo o el mensaje que el Señor le está dando, o la palabra de Dios ya está desechada desde un principio. Por lo tanto, en ese rechazo se puede llegar a este tipo de reacción. Es decir, que había otro grupo de personas, porque dice que unos decían, por Belcebú, ¿verdad? Echa fuera los demonios. Y había otro grupo de personas que le decían para tentarle le pedían señal del cielo. ¿Por qué señal? Señal. O sea, otro milagro aparte del milagro que acababa de hacer enfrente de ellos, ¿verdad? Tentándole en forma de tentación, le decían que le pedían una señal del cielo. Sí, y a mí me llama la atención porque a este punto, ¿cuántas señales creen que el Señor ha hecho hasta este punto? Acaba de hacer una, acaba de sacar fuera un demonio. Claro, ya le sacó el demonio. Había alimentado a 5,000,
¿verdad? Había hecho multitud de sanidades, multitud de liberaciones, resurrecciones. A este punto ya llevamos varios milagros. Milagros. A la mujer del flujo de sangre, la persona que era paralítico. Ya había hecho el Señor una multitud, cantidad de milagros. Dice la palabra de Dios que había hecho milagros de los que no tenemos nosotros conocimiento en Corazín y en Betsaida. Y que si los milagros que se hubieran hecho en Corazín y en Betsaida se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que Tiro y Sidón se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Sin embargo, aquí hay un grupo que le pide señal a Dios. Le piden señal porque no hay ninguna señal que les pueda satisfacer su necesidad. Ellos están ahí solo para ver cuál es el siguiente milagro que Él va a hacer. Nomás están ahí como espectadores, esperando el siguiente milagro, esperando la siguiente noticia, esperando la siguiente señal. No porque en esa señal van a creer, sino simplemente por curiosidad, porque no les interesa. A este punto el Señor ya había hecho señales suficientes para que el que iba a creer pudiera creer en Él. Y el Señor no pierde tiempo, y en el 17 dice, mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. ¿Qué hemos aprendido sobre la omnisciencia del Señor Jesús y su capacidad para conocer el corazón del hombre sin que el hombre revele lo que hay en su corazón, sin necesidad de escucharlo de palabras? Decía Juan, el Señor no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Porque Él conoce Pensamiento. Exacto, conoce el corazón y los pensamientos de los hombres. Y por eso en el 17, mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Claro. Casa dividida contra sí misma Cae. cae. No sé si alguna vez han escuchado este lema. Pide y vencerás. ¿Verdad? Esa es una estrategia humana que se utiliza en la guerra. No sé si está en el arte de la guerra o si está en las obras de Machiavelli. Es muy conocido que una estrategia para a un enemigo es hacer lo que se divida, ¿verdad? De diferentes maneras. Que se divida es que haya enemistades entre ellos, que se divida, es decir, separar a un ejército, partirlo en dos para poder enfrentarlo en menores cantidades, o aislar a un enemigo, ¿verdad? Para enfrentarlo y no dejarlo que su grupo le pueda ayudar. Curiosamente, una de las estrategias favoritas de Satanás para atacarnos es el aislarnos. Separarnos de los demás hermanos, separarnos de la comunión con Dios, separarnos de la palabra, y cuando estamos solos, cuando nosotros pensamos que nadie nos mira, que está bien, que nadie se entera, que nadie sabe lo que está pasando, ahí, en ese momento, es donde somos tentados, donde estamos librando una lucha espiritual que quizás nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y entonces Jesús les dice algo que es un hecho, ¿verdad? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Ningún reino que no está unificado puede permanecer. Y una casa dividida contra sí misma cae. Claro que sí, si el hijo se enfrenta con el papá o se pelea con el papá y cada quien se separa, ¿verdad? La casa, en este caso, la unión familiar se rompe, ¿verdad? El Señor usa ese ejemplo para comunicarle, y en el 18 les dice, y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino?
ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. En otras palabras, lo que le está diciendo el Señor es que lo que ellos dicen no tiene sentido. Que si él fuera de parte de Satanás, ¿por qué está llamando a los mismos espíritus de Satanás, verdad? No tiene sentido. Entonces, básicamente la lógica de ellos estaba totalmente confundida. Simplemente decían esas cosas porque ya habían rechazado al Señor, porque había incredulidad en ellos. Y decían ellos, por el poder de Satanás echas fuera a Satanás. Imagínense. Y entonces el Señor les muestra algo. Parece ser que en estos tiempos la práctica del exorcismo era común, ¿verdad? Los fariseos efectuaban el exorcismo. Otras regiones de la época, en otras partes de la época, entre judíos, entre gentiles, existía y se utilizaba el exorcismo. Sin embargo, el exorcismo de los fariseos, el exorcismo de los sacerdotes, de los judíos de ese entonces y de la gente que hacía exorcismos, era un exorcismo de coerción. Era un exorcismo tratando de hacer que el espíritu inmundo se sienta incómodo en la posesión del cuerpo que tiene y echado fuera por coerción, o sea, a la fuerza, como ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor no peleaba mucho con los demonios, ¿verdad? Simplemente andaba y les decía, vas para afuera y vas para afuera. ¿Y por qué es que el Señor Jesús hablaba y su ministerio era así de efectivo cuando se enfrentaba a las fuerzas de Satanás? Ya habíamos hablado de una palabra específica. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que el Señor Jesús tenía y tiene sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos, sobre la naturaleza, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él tiene? Tiene autoridad, ¿verdad? Poder. Autoridad es lo que tiene. Es lo que hablábamos sobre la autoridad cuando hablábamos con el centurión romano, estudiamos lo del centurión romano. Y el centurión es una persona que entiende de autoridad porque él está sujeto bajo autoridad y él ejerce autoridad también. Y cuando hay autoridad simplemente basta con decir las cosas para que se cumplan. Pelear, no hay que luchar, no hay que ir a la guerra. Entonces, en este caso, el Señor Jesús tiene una autoridad. Y por eso puede echar fuera a Satanás, ¿verdad? Y esa autoridad obviamente no es dada por Satanás, sino que viene de parte de Dios mismo, ¿verdad? De parte del Padre, que le ha dado autoridad por sobre todas las cosas. Y entonces el Jesús les dice que entre ellos, entre los fariseos y entre los religiosos de la época, habían personas que hacían el exorcismo, ¿verdad? Y lo ejecutaban ellos mismos. Entonces viene el Señor y les dice, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es decir, que cuando ellos le dicen, tú por Satanás echas fuera a los demonios, entonces, básicamente, el Señor les dice, si yo los echo fuera por Satanás, sus hijos también, ¿verdad? A ver, pregúntenle a ellos a ver si los sacan por Satanás. Y entonces el Señor les dice, obviamente no es un poder maligno echar fuera a los demonios, por el contrario, ¿verdad? Es el poder de Dios, es el poder y la autoridad de Dios en la tierra. Y por eso precisamente escuchábamos las alabanzas que escuchábamos, porque en esas alabanzas se está declarando el poder, el poderío, el señorío, la autoridad, ¿verdad? Y la gloria de nuestro Dios, que es un Dios poderoso, vencedor en batalla, ¿verdad? Que nunca ha perdido una batalla y no la perderá nunca, ¿verdad? Entonces dice el Señor Jesús en el 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Y con esas palabras el Señor les da testimonio y les dice, no es por el poder de Satanás, porque si fuera por el poder de Satanás que se echan fuera demonios, sus hijos mismos los echan por Satanás. Pero por el poder de Dios, el reino de Dios está en medio de vosotros. Y después de esta parte, el Señor se va, verso 21, y hace una teoría sobre esta situación espiritual, ¿verdad? Esta situación espiritual que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, de esta guerra espiritual que nosotros no vemos, pero que está pasando alrededor de nosotros, de los cuales en un principio, como les platicaba, éramos víctimas y ahora hemos sido libertos. Y después de libertos podemos ser, ¿verdad?, enlistados en el ejército de Dios y servir al Señor para avanzar su reino. Dice el verso 21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Está hablando de Satanás y sus demonios. Tienen control sobre una persona. Recordemos que lo que ellos hacen es nomás atormentar, llenar de tristeza, llenar de miedo, llenar de dudas, hacerles la vida miserable, esclavizarlos en vicios y muchísimas cosas más. Y cuando se sienten tranquilos, en paz está lo que posee, porque no hay nadie que los pueda mover, porque es un hombre fuerte que está armado. Pero dice el 20, ¿a cómo se refiere el Señor Jesús a él mismo en el verso 22? El que no está conmigo está contra mí, dice. Sí, referente a avanzando su reino, claro que sí. Y ahorita llegamos a ese. En el versículo anterior, en el justito que está antes del que leyó, él se refiere a sí mismo de esta manera. Dice, pero cuando viene otro más fuerte, pues si lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá. Y reparte el botín. Correcto. Reparte. En otras palabras, Satanás y sus secuaces están confiados en que están fuertes, en que están armados y están guardando su dominio. Pero ¿dónde viene quién? El más fuerte. Otro más fuerte, claro, más fuerte. Y donde hay más fuerza, no hay ni siquiera razón para pelear, ¿verdad? Porque estos seres saben que están vencidos. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas. El Señor lo desarma por completo. Y el hecho de que diga que lo desarma y reparte el botín, básicamente nomás es un ejemplo de la derrota, ¿verdad? De la humillación, de la derrota a que ellos están sujetos cuando el reino de Dios y el poder de Dios llega a la vida de una persona. Ahora en el verso 23 el Señor aclara y dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Okay? Esa es la aplicación para nosotros en este día. Estamos en medio de una guerra espiritual. No la podemos ver, pero hemos sido víctimas de esta guerra espiritual muchas veces en nuestra vida, a veces conscientemente, a veces inconscientemente. El Señor Jesús nos ha librado, ha pagado precio de sangre por nosotros para poder salvarnos. En este grupo de personas, habían personas que decían, por el poder de Satanás, echa fuera a Satanás. Y habían otros que decían, otra señal, otra señal. Veamos otra señal para creer. Y otra, y otra, y otra, y otra. Es decir, conscientemente, el que está en contra del Señor, consciente o inconscientemente, está en contra de Dios. ¿Verdad? El que cree, el que no cree, consciente o inconscientemente, está haciendo las obras de Satanás. Conmigo contra mí es, dice el Señor. Y de igual manera, el que duda y está simplemente en medio, sentado como un espectador más, sin voz ni voto, sin moverse, y simplemente está esperando un milagro más,
una señal más, a ver qué pasa hoy, ¿verdad? Está desparramando también, ¿verdad? En medio de esta lucha y en medio de esta guerra espiritual, nosotros tenemos un rol que jugar. Y es hacerlo del lado del Señor. Del lado del Señor. Y es importante, ¿por qué? Porque dice el verso 24, ¿verdad? Y habla otra parte más referente a estas realidades espirituales que nosotros desconocemos, que no podemos ver, pero las conocemos porque la palabra de Dios nos la revela. Y el otro día hablando también de un caso de posesión que el Señor Jesús había librado cuando había liberado al hombre que era víctima de la legión. Habíamos revisado este verso también, no sé si lo revisamos aquí o hicimos la revisión de la cita de Mateo. Pero dice el 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hay, dice, volveré a mi casa de donde salí. Salió. Pongámoslo en el contexto humano. Si una persona ha superado un problema, una situación emocional, una dificultad, una tristeza que aparentemente es algo normal o es algo, o un miedo irracional o algo que le ha venido molestando, o un trauma o un rencor o lo que sea, que le esté afectando a uno en su vida por un tiempo y de repente uno toma una terapia o se propone uno mismo superarlo y de repente se siente mejor, ¿no? Y siente que ha avanzado y siente que ha logrado algo de avance por sí mismo. Y sin saberlo, en el mundo espiritual, básicamente, ¿verdad? El espíritu encargado de hacer la vida de esta persona más difícil y atormentarle y hacerle más miserable, simplemente este espíritu se ha salido temporalmente, ha salido y simplemente anda vagando. Y la persona piensa que ha logrado algún tipo de avance en sí mismo. La persona piensa que lo que sea que hizo, ¿verdad? Lo que sea que ha logrado y su problema se ha acabado, ¿no? Acabado. Y dice buscando reposo y no hallándolo, dice volveré a mi casa desde donde salí. Es decir, a los demonios les gusta estar atormentando a la gente. Y curiosamente, cuando regresan, ven que todo el caos que ellos habían creado y todo el dolor y todos los problemas que habían logrado, haciendo actuar a la persona de la manera que le hacían actuar, se han ido y esta persona ya está mejor y ha avanzado y se siente mejor y tal vez ya encontró un trabajo y ya dejó, ha estado algún tiempo sin pasar por un mal rato, ¿verdad? Y no ha tocado la droga o lo que sea que le hace su vida miserable por algún tiempo y ha logrado un avance. Y el demonio regresa y encuentra esta casa barrida y adornada. En orden, la encuentra en orden. Porque pues él ya no está ahí para hacer el desorden, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Como no hay nadie más fuerte que él en esa casa, que no le deje entrar, que no le deje venir, destruirla otra vez y ponerla patas arriba, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra de Dios que llama a otros 7 peores que él. Y entrando en esta persona, vienen a él y hacen que su estado empeore, que su estado se degrade aún más. Peor que la primera. Su situación sea aún peor que lo que había sido anteriormente. En el contexto del endemoniado de Gadar, el gadareno, que en su vida llevaba acarreando una legión de espíritus. Habíamos hablado de que legión eran muchas personas, estamos hablando de miles, creo que era, si no me equivoco, 6,000, de 4,000 a 6,000 soldados romanos, el número de una legión. Imagínense cuántas veces, tal vez al principio de que la situación de este hombre había empezado a empeorar,
él había pensado que iba a estar mejor. Y su situación volvía a caer y su estado venía a ser peor que el primero y se volvía a liberar y otra vez hasta llegar a ese estado tan terrible donde estaba totalmente deshumanizado, totalmente su dignidad estaba completamente tirada por el piso, era esclavo de la voluntad de Satanás y de sus demonios. Sin embargo, dice el Señor, ¿verdad? Que cuando llega un hombre más fuerte, le desbarata el teatro a Satanás y a sus secuaces. ¿Y qué les queda a ellos? Simplemente huir. Huir. El más fuerte, el hombre más fuerte, ha llegado a una casa. Él llega para quedarse. Por eso es importante que el Señor Jesús se quede en nuestra casa, que el Espíritu Santo more en nuestra casa. ¿Por qué? Porque de esa manera nadie, ningún espíritu maligno puede venir y tomar posesión de nosotros y atormentarnos. ¿Por qué? Porque hay uno más fuerte que vive y habita en nosotros. Y nos protege y nos cuida y hace guerra y hace lucha contra las huestes de Satanás. Perdón. Luego leemos rapidito el 27. Dice el 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado. bienaventurado el vientre que te trajo y los senos. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor Jesús está poniendo aquí, ¿verdad? Que los que conocen, escuchan la palabra de Dios y no solamente la escuchan, sino que la guardan en su corazón y la ponen en práctica, ¿verdad? Eso es aún más importante que una relación familiar. Eso es aún más importante, ¿verdad? Que la relación que se puede tener hasta dentro de un padre y un hijo, de una madre y una hija. Es más bendecido. El ser madre es bendecido, pero aún es más bendecido escuchar la palabra de Dios, guardarla. Recordemos que estas personas que no escuchaban, ellos han decidido no guardar la palabra de Dios. Unos eran indiferentes y simplemente estaban ahí viendo y querían ver más fuegos artificiales, ¿verdad? Y otros ya habían decidido en su mente rechazar al Señor, tanto así que les era capaz de decir y atribuir el poder de Dios y las maravillas de Dios y el reino de Dios a las obras de Satanás. Y el Señor se los dejó bien claro, que es por el dedo de Dios y por el poder de Dios que echa fuera a Satanás. ¿Ok? ¿Listo? Listo, está listo. Le dejamos aquí, no sé si alguien quiere comentar algo antes de cerrar. Quiero pedirles yo, mientras tanto, que me ayuden a orar por mi compañero Eduardo. Eduardo está enfermo. El día de hoy no se presentó a trabajar porque tenía una fiebre. El sábado estaba un poco irritado de su garganta. Entonces estamos esperando todos en el trabajo que se mejore pronto y que ya pueda venir a trabajar con nosotros. No se ha hecho un examen de COVID todavía porque parece ser que es muy pronto y cuando es tan pronto la enfermedad, los exámenes no dan resultados. Se va a esperar algunos días para poder saber qué es lo que tiene, pero de antemano les pido sus oraciones por él y sabemos que aprendimos ayer es que el Señor, desde el momento en que nosotros empezamos a orar, ya existe una respuesta para nosotros, ¿verdad? Y vamos a orar de esa manera. No sé si alguien más tiene alguna oración, alguna petición para con Dios. Me gustaría que ustedes mismos la puedan traer delante de Dios. Ustedes mismos puedan orar y usar sus propias palabras sin ningún temor, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza,
porque el Señor nos escucha a todos, ¿verdad? Todos estamos buscándole y de manera podemos nosotros ejercer esa autoridad que el Señor nos ha dado y podemos orar y presentar nuestro caso delante de Dios. Recordemos que una de las enseñanzas que aprendíamos ayer es que necesitamos ser audaces, ¿verdad? Presentando nuestro caso delante de Dios. Inoportuno era la palabra que estudiábamos ayer y lo que significaba venir y ser sincero delante de Dios y decirle qué tanto necesitamos esa respuesta o esa contestación o esa ayuda que estamos buscando en nuestra oración. ¿Ok? Listo. Listo, si gustan, acompáñenme entonces. Empezamos a orar y si Dios les pone en el corazón seguir orando, por favor, en ese mismo momento háganlo. Tomen la oración, dirijan la oración ustedes también, para que nosotros podamos orar con ustedes también. Amado Dios Todopoderoso, santo eres, Dios eterno, venimos esta noche, Señor, dándote la gloria y la honra solo a ti, Padre Celestial, porque solo tú, Señor, dice tu palabra, Señor, que tú no revelaste, Señor, estas maravillas y estas verdades espirituales, Señor, a los profetas ni a los reyes, sino que escogiste a los más pequeños, a los niños, Señor, y se las revelaste a ellos, Señor, que somos nosotros, Padre Celestial, y en tu misericordia y en tu gracia, Señor, no tenemos nosotros cómo pagarte todos estos milagros y todas estas bendiciones y toda esta sabiduría espiritual, Señor, y todas estas maravillas, Señor, que tú revelas a nosotros, Padre Celestial, sin nosotros haberlo buscado, sin nosotros haberlo escogido, Señor. Cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Señor, tú llegaste a nuestra vida, Señor. El reino de Dios estuvo, Señor, al alcance, Señor, y nosotros lo tomamos, Padre Celestial, y aceptamos ese gran regalo de tu reino, Señor, en nuestra vida, Padre Celestial. Señor, venimos esta noche, Señor, agradecidos, Señor, porque entendemos, Padre, que estamos en medio de una lucha espiritual, Señor. Estamos en medio, Señor, de una batalla que no podemos ver, pero que es una batalla grande, Señor, donde se decide el destino final y las vidas de todos nosotros, Señor. Y, Señor, nosotros no queremos ser simplemente prisioneros de guerra, Padre Celestial, en medio de esta guerra. No queremos ser nosotros simplemente observadores, reporteros, corresponsales en la línea de batalla, Señor. Nosotros queremos ser, Padre Celestial, soldados. Queremos ser soldados, Señor, y queremos ser equipados, Señor, con tu palabra, Señor, con la armadura de Dios, Señor, con la espada de la palabra, Señor, con el yelmo de justicia, con el escudo de la fe, Señor. Para poder, Señor, vencer y esquivar, dice tu palabra, los dardos del enemigo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que nos equipes, Señor, con tu Santo Espíritu y nos ayude, Señor, a poder avanzar tu reino, Padre Celestial, a poder, Señor, tomar, Señor, decisiones alrededor de nosotros que impacten tu reino, Señor. Que personas, Señor, que en este momento están atormentadas, que están sometidas, Señor, que están angustiadas, que están sufriendo, que tienen una enfermedad, Señor, que tienen un trauma, que tienen dolor, que tienen miedo, que tienen angustia, Señor, que no te conocen, Padre Celestial, que están atados a cualquier vicio, Señor, pornografía, Señor, alcoholismo, Padre Celestial, drogadicción, Señor, lo que sea, Señor, que esté a uno de nosotros, Señor, que nos esté atando en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Rompe, Señor, nuestras cadenas en el nombre de Jesús. Ya nos libre, Señor. Límpianos, Señor, y utilízanos, Señor, para poder avanzar tu reino, Señor. Hablábamos, Señor, que eso es increíble, Señor, cómo nosotros podemos ser partícipes, Señor, siendo, Señor, primero, Padre Celestial, víctimas, Señor. Llegamos a ser soldados, Padre Celestial, y podemos avanzar, Señor, tu reino para tu gloria y honra por amor a ti, Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque nos queda claro, Señor, que tú eres el más fuerte, Padre Celestial, que Satanás no tiene, Señor, nada contra ti, Padre Celestial, y no puede vencerte, Señor. Y, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a creer esto y a vivirlo cada día de nuestra vida, sabiendo, Señor, que vivimos en victoria, Padre eterno, porque hemos escogido, Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al soberano Dios omnipotente, que nunca ha perdido una batalla, que ha avergonzado a los dioses enemigos, porque no son dioses, porque no existen, porque son de mentira,
que ha juzgado al príncipe de este mundo y que lo vio desde el cielo como una estrella y que ha preparado un lugar de destrucción y de tinieblas para desolarlo y para vencerlo de una vez por todas para siempre, Señor. Oh, aleluya, Señor. Venga tu santo reino, Padre Celestial, y que tu reino, Señor, se manifieste en este mundo, Señor, que Satanás tiene cautivo, Señor, y que pueda, Señor, romper, Señor, las barreras de Satanás y pueda, Señor, librar, Señor, aún más personas y liberarlas, Señor, y unirlas, Señor, a tu cuerpo y traerlas, Señor, a libertad, Señor, a tu reino, Padre eterno. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos aclara, Señor, y nos muestra, Señor, la realidad espiritual en la que vivimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, esa realidad y a vivir, Señor, conociendo, Señor, que lo que nos pasa, Señor, y lo que sucede alrededor de nosotros, lo que sucede en la gente que conocemos y que está alrededor de nosotros, Señor, que son cautivos, Señor, y son presos, Padre Celestial, y actúan, Señor, sin saber, Padre Celestial. Sin saber, Señor, actúan en contra tuya. Señor, dice tu palabra que el que no recoge contigo, Señor, desparrama. Señor, el que solo está viendo, Padre Celestial, no está ayudando, Señor. El que solo está sentado, Señor, en la banca, Padre Celestial, no está jugando, no está aportando, Padre Celestial. Y no es contigo, Señor, el que solamente mira. Ayúdanos, Señor, a ser miembros activos, activas dones espirituales, Señor, para poder ponerlos a la orden tuya, Señor. Para poder bendecir, Señor, a los que nos rodean, bendecir a las personas que tenemos alrededor nuestro, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros conocidos, Señor, a nuestros colegas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, las personas que tenemos en el Facebook, Señor, las personas, Señor, con las que frecuentamos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a hacer luz para ellos como tú eres luz para nosotros. Gracias, Señor, porque has venido, Señor, a deshacer las obras del diablo, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros somos testimonio, Padre Celestial, de que tú tienes poder para cambiar vidas, para salvarnos, Señor, y para arrebatarnos, Señor, del poder del enemigo, Señor, y hacernos libres, Señor. Gracias, Señor. Declaramos libertad, Señor, para cada uno de nosotros, para nuestros familiares, para los miembros de nuestro hogar, Señor, en este momento. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque te manifiestas en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la victoria, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque te mueves en medio de tu pueblo, en medio de las oraciones de tu pueblo. Y contestas y trabajas y manejas las cosas como debes para la gloria y honra de Dios, para avanzar el reino de Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Vengo esta noche orando por Eduardo, Señor, porque mi compañero está enfermo, Señor, y no se presentó a trabajar el día de hoy, Señor. Te pido, Señor, que te manifiestes en tu vida en este momento, Señor, y que eches fuera, Señor, cualquier virus, Señor, que le esté afectando, Señor, y que destruya, Señor, en este momento a COVID-19, Señor, si es lo que está afectándole a Eduardo en este momento, Señor, y que él empiece a sentir en este momento una mejoría, Señor, porque tu presencia, Señor, se está manifestando en su vida y tu espíritu, Señor, está llegando y el hombre fuerte que gobierna esa vida en este momento se está echando afuera, Señor, en el nombre de Dios. Gracias, Padre, porque tú, Señor, escucha nuestra oración, Señor. Ayer aprendíamos, Señor, que tú escuchas nuestra oración, Señor, desde el primer momento en que nosotros la traemos delante de ti, Padre Celestial. Ayúdanos a ser audaces, Señor. Ayúdanos a ser atrevidos, Señor. Ayúdanos a ser violentos, Señor, y arrebatar al reino de Dios para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para que más personas puedan creer, Señor, en tu santo nombre, Padre. Dios mío, te pedimos perdón, Padre Celestial, porque no somos perfectos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en nuestra imperfección y en nuestra debilidad, tú haces maravillas sobrenaturales. Tú te manifiestas, Señor, y destruyes, Señor, y humillas a Satanás utilizándonos a nosotros, Señor, como herramienta, Señor, como vaso, Padre Celestial, para tu gloria y honra. Gracias, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Ahí me avisas cualquier cosa, ¿no? Pongo delante de ti, Señor, las necesidades de mis hermanos, Señor. Mis amigos, Señor, los que en este momento están en este grupo, Padre Celestial. Ponemos delante de ti, Señor, lo que nos agobia, lo que nos preocupa, lo que, Señor, necesitamos, Señor, lo que nos hace falta, Padre. Ayer aprendimos, Señor, que tu palabra dice que
que quién de nosotros siendo malo le dará a un hijo que pide un pan, una piedra, Señor. ¿Qué dice? Pues tú, Señor, siendo Dios todopoderoso, bueno, Señor. Un Dios todo bueno, totalmente misericordioso, totalmente amoroso. Y nos has dado tu Santo Espíritu, Señor, que es el mejor regalo que nos pudiste haber dado. Ayúdanos, Señor, a recibirlo, Señor, en el nombre de Jesús. Manifiesta tu Espíritu, Señor, en nuestra vida. Manifiéstate, Señor, en nuestra vida. Te pedimos, Señor, por nuestra oración, por nuestras metas, Señor, las cosas, Señor, que hay en nuestro corazón que nos agobian, que nos preocupan. Gracias, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Señor, nos ponemos en tus manos este día. Pedimos, Señor, que nos sigas hablando, que nos sigas instruyendo, Señor. Que nos sigas bendiciendo, que sigas proveyendo para nuestras necesidades, Padre. De gracias, Señor, nos quedamos delante de ti este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El sábado, ¿no? Pues vamos por cumpleaños de Francia, también vamos a dar para que es la otra semana. Ya aviso. Ya prepara. Cuídense mucho, sí, que estén muy bien, que Dios me los bendiga a todos. Gracias, Josué. Hijo, y para oír la grabación, ¿cómo hacemos? Ahorita que acabe, probablemente va a tener un link que lo vas a poder revisar. Yo con gusto lo busco por si la quieren volver a utilizar, ¿ya? Me lo mandas al teléfono. Listo, mami, ahorita voy a ver cómo sale, ¿ya? Bueno, Ok. buenas Estén bien, noches. que Dios les bendiga a todos, Buenas descansen. noches. Buenas noches. Nos vemos mañana. Hasta Buenas mañana. Bendiciones. Mañana. Dios los Hasta guarde. luego. Que amanezcan bien todos. Buenas noches. Gracias. Cuéntate, escóndete. Ay, enséñame a mi nieto, enséñamelo. ¿Dónde está el papá? No, ese es Julie. Ese es Julie. Ok. Ah, Se parece a Oliver. Tienen la misma edad. Sí, tiene la misma voz. ¿Cómo te escondes, ah? Julie habla clarito el español. La suegrita. La mija. ¿Ah? ¿No? ¿Qué ceviche o...? ¿Cómo ustedes que no? Capas. ¿Quieres mitad? Estrella,